Hola. Como pueden ver, conseguí un nuevo micrófono y estoy muy feliz y acaba de llegar y estoy terminando de editar el video y nada, quería ver cómo quedaba, así que agrego esto al final. Así que aprovecho para decir muchas gracias a los Patreones por hacer todo esto posible. No voy a decir que fue gracias a ellos que me pude comprar el micrófono, pero gracias a que están ahí ayudándome y todo eso me da motivos para querer meterle más y meterle más calidad y todo esto, así que estoy probando el micrófono. Voy a ver cómo queda y lo alejo y me lo acerco y pruebo cómo queda y mirá, soy todo un podcaster que puede ponerlo adelante, atrás, bueno, muchas gracias a todos. Continúe con el video, chao. Hola, bienvenido a un nuevo video sobre BI Analytics con un Codineric, y Codineric soy yo. Si recordás de videos anteriores donde estaba haciendo todo esto de hacer un portfolio para ingeniería de datos, había arrancado con analizar esto de League of Legends, extraer información y empezar a analizar a ver si hay algo interesante para ver. Y en esta ocasión te voy a traer la parte de Data Engineering que menos conozco yo porque está más alejado de lo que yo hago. Si Data Engineering es como una liñita donde tenemos los distintos niveles, yo estoy acá y lo que vamos a ver hoy está por acá. Así que no soy el mejor explicando esto. Te puedo dar unas bases en base a lo que aprendí con mi experiencia en la industria y todo eso, pero tómalo como un puntapié inicial para arrancar. Te recomiendo fuertemente que después de que veas este video, después de dejarle esa manito arriba y dejarme en los comentarios de qué tanto te gustó y cómo lo vas a implementar, te pongas y implementes esto en tu local, veas cómo funciona, empieces a jugar con los datos y encuentres una historia interesante para contar. ¿Por qué? Porque ese es el punto principal de esta parte de ingeniería de datos, que en realidad ya deja de ser ingeniería de datos y se va para otro lado, donde es el contar una historia. Tenemos datos crudos que tienen mucha información adentro, pero tenemos que encontrarla y tenemos que encontrar esa historia que va a hablar sobre nuestro negocio, sobre el juego o sobre lo que sea que estamos analizando. Entonces, sin más presentaciones, arranquemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá hoy? Hice un nuevo Jupyter Notebook donde adentro voy a estar mostrándote cómo leo archivos, esos archivos que fui bajando con el tiempo, los transformo de forma que se puedan leer de una forma interesante y trato de encontrar algún tipo de información relevante. ¿Bien? Bien. Entonces, como podés ver acá, uso un par de librerías que no importan y acá veamos un poco qué es lo que hago. Uso esta hermosa librería llamada PAT para poder encontrar todos los archivos que tengo ahí adentro. Luego, esos archivos los leo. Como podés ver acá, me traigo todos esos archivos que tengan como nombre match y voy leyendo uno por uno. Los meto adentro de un data frame y hago un poquito de transformaciones. La primera transformación es que por cómo está diseñado este archivo, que fue el que creé yo, en el nombre tengo la fecha y la hora y los minutos de este match, o sea, de una partida que se jugó. Y adentro tengo toda la información de todos los personajes. Entonces, vamos a correr esto y vas a ver que también lo que pasa después es que cada uno de los archivos se lee dentro de un data frame de pandas y eso se mete dentro de una lista. Luego, una vez que extraje todos los archivos dentro de esta lista de data frames, uso concat para juntar todos esos distintos data frames en uno solo y después te muestro cómo queda todo eso. Bien, bien, entonces yo corro esto, se leen todos esos archivos y acá, como puedes ver, tengo el resultado, donde me va a tirar cada uno de los jugadores dentro de este partido, donde podés ver que tenemos el top, el jungla, el de mid y los de bottom. Y esto es por cada uno de los partidos que se jugaron desde enero hasta el 23 de marzo. No sé por qué no me da más información, hace hasta el 23. Entonces, empecemos a jugar. Como nosotros ya sabíamos, existe este usuario que estamos analizando que es ProxyDemFeed. ProxyDemFeed tiene un PUID que es el siguiente, es este PUID. ¿Y por qué hago esto que estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo acá es eliminar todos los jugadores y quedarme solamente con este que me interesa analizar. ¿Bien? Entonces, al hacer eso, yo puedo hacer, por ejemplo, un análisis de la cantidad de matches que jugó en un día. Y por cada día que me dé eso. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Usando pandas, le digo que me haga un group by y le digo esto, que básicamente lo que está haciendo es agrupame por día los elementos y dame el size. ¿Bien? Y eso lo que me va a dar es la cuenta de la cantidad de partidas por cada día que se jugó. Y luego lo que hago es usar este simple código con algo muy simple usando Plotly, nada raro, y genero una visual.
Entonces, ¿qué es lo que me muestra esa visual? Como puedes ver acá, tenemos graficado eso mismo. Tenemos la cantidad de partidos por cada día, hay días donde no juega, y acá hay algo interesante que parece que se tomó vacaciones, porque desde finales de febrero hasta mitad de marzo, narinas. Y después volvió. Otra cosa que me llamó la atención es ver qué pasó en este día, el 23 de febrero, que se mandó un montonazo de partidas. Como puedes ver, se mandó 9 partidas, que es el día que más partidas jugó. Y de hecho, si sacás la cuenta, 9 partidas es un montón de tiempo, porque si en promedio duran media hora cada uno, jugó casi 5 horas. Es una locura. Entonces, acá lo que hice fue ver, ok, para esta fecha, veamos qué es lo que pasó y que me tire cada una de esas partidas para ver la fecha en la que se jugó y la hora exacta. Y esto acá agarrarlo con pinzas porque no sé qué fecha es esto, tampoco sé dónde vive él, entonces acá puede ser que haya un desfasaje de la fecha que está guardando contra el horario real donde él estaba jugando. ¿Qué quiere decir esto? Que esto puede ser UTF-0 o GMT-0 y acá puede haber una diferencia entre cositas. Entonces, como puedes ver acá, podemos ver que jugó la primera partida a las 00:03, después a la 1:06, 2:11, 3:28 y así. Así que claramente le estuvo metiendo todo el día el chabón. Pero bueno, una muy interesante también es, por ejemplo, ver la cantidad de victorias contra la cantidad de derrotas que tuvo en ese mismo día. ¿Cómo hacemos eso? De la misma forma que podemos agrupar haciendo esta de las cositas de agrupación, lo que podemos hacer después es decirle a las victorias, hace una suma de las victorias. ¿Por qué? Porque las victorias, básicamente la columna de wins, es un true o false. O ganó o no ganó. Entonces, si hago la suma de los trues, me va a dar la lista de victorias. Y puedo hacer lo mismo para las derrotas, donde le digo, donde no ganó, agrupámelo y contámelo. ¿Por qué? ¿Por qué contámelo y por qué no sumámelo? Porque son nulos. Y si son nulos o falsos, no los suma, pero sí los puedo contar. Y de esa forma consigo las victorias y las derrotas. Entonces, corro esto, lo vuelvo a graficar y como puedes ver acá, tenemos un lindo gráfico donde en un colorcito tenemos las victorias y en otro colorcito tenemos las derrotas. Y acá nos dice muy lindo, ganó, perdió y cómo se va distribuyendo. Y ahora simplemente porque tenía ganas de jugar un poquito más con esto, veamos la cantidad de muertes que generó cuando ganó contra la cantidad de muertes que tuvo cuando perdió. Entonces, como puedes ver acá, lo que puedo hacer es usar otro tipo de gráfico llamado este de scatter contra el var y le digo que el var va a tener la cantidad de victorias sobre el tiempo con los valores. Y para el scatter lo que va a tener es la cantidad de kills que hizo sobre el tiempo. Entonces, graficamos esto y lo que vamos a ver es lo siguiente. Como puedes ver acá, obviamente tiene sentido que cada vez que ganó, mató mucho y cada vez que no ganó o no jugó, no mató. Y también es interesante que acá donde tuvo muchas victorias, no tuvo muchas muertes, así que claramente es proxy de feed. Y ahora hacemos lo mismo, pero con la cantidad de veces que murió contra la cantidad de derrotas. Y acá puedes ver que sí hay un lindo trend o cosa que va sucediendo, donde cuando muere mucho, generalmente está perdiendo. Pero después de hacer un poquito más de investigación, ¿qué es lo que encontré? Que tiene más de una cuenta. No usa solamente proxy de feed. Hay otra cuenta más que es Sanshidog. Entonces, hago el mismo análisis de Sanshidog y acá como puedes ver, podemos ver cuándo usa esta cuenta. Entonces, acá lo que podemos ver es que hay más de una cuenta a la vez que él usa. Y esto estuve investigando un poquito más y resulta que es muy común entre la gente que usa estas cosas tener muchas cuentas que usan a la vez. Pero bueno, por último, me parece interesante que veamos un poco más de no tanto pandas, que es algo que yo uso bastante, pero sino algo que yo no uso tan seguido, que es SQL y bases de datos. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer nosotros para probar esto, pero con una base de datos? Bueno, es muy simple. Lo que tenemos que hacer sería usar SQL Alchemy, y acá como puedes ver existe algo llamado Create Engine. Esto lo uso bastante, donde vos podés crear un engine, como dice acá, y podés levantar una conexión hacia una base de datos. Hey Eric, pero ¿cómo hago para crear una base de datos y poder conectarme? Bueno, no desesperes. Lo que podés hacer es, opción 1, instalarte un Postgres o algo así y ver si anda. Y opción 2, que es mi favorita, la de usar Docker para poder levantar esto. ¿Cómo es la opción con Docker? Así de simple, donde podés ver que corriendo este simple comando, donde decís docker run, un nombre, le pasás 3 environmental variables, que también son en variables de entorno, donde le decís el Postgres user, el Postgres password, la Postgres DB, y esto porque a mí me gusta ser jodido, le monto un volumen para que se me persista la data,
y le digo correme en el puerto este y le digo Postgres. Y con eso, prum, te levanto una base de datos. Y adivina qué, una vez que está andando, usando esto mismo, como puedes ver, corro esto y para que no veas que te miento, corro esto y la información se inserta adentro de la base de datos. Entonces, ¿cómo hago para llamar a esa base de datos ahora? Usando pandas, como bien me gusta a mí. Entonces puedes usar algo como read SQL, le mandas la sentencia SQL que querés leer, como por ejemplo select asterisco from match, que es la tabla que insertamos recién, y acá como puedes ver me trae la información. Pero ahora podemos hacer las mismas transformaciones que hicimos antes con pandas, las podemos hacer directamente en SQL. Y acá, perdóname si no están súper perfectas porque mi SQL no es tan bueno como mi Python, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué es lo que hice? Encontré que existe esta cosita que es un Generate Series, que básicamente lo que hace es generarte una serie de días en el tiempo. Y después, usando un count, donde le decís, cuando la columna wins, algo, en este caso es un true false, así que cuando sea true, pone un 1, sino un nulo. Y después, contame la cantidad de registros. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Como SQL es distinto a pandas, cuando encuentra un 1 lo cuenta y cuando encuentra un null lo considera nada. Entonces, como puedes ver acá, hago el select con estas condiciones, le digo desde la tabla matches, donde el PUU es el que teníamos antes. Y luego agrupo todo por el date range, que es lo que genero acá, y lo ordeno por el date range. Entonces, corro esto, corre y me trae exactamente eso. Para cada día las victorias. Pero ahora, ¿cómo hacemos para distintos PUD? Entonces, como podés ver acá, es básicamente lo mismo, donde hago todo lo mismo, pero genero una lista, o un array, creo que se llama en SQL, donde pongo los distintos PUD y llamo todo esto. Y anda. Pero vamos a hacerlo un poquito más divertido. ¿Por qué? Porque encontré que todavía hay una nueva cuenta que está usando, llamada Loser Behavior. Entonces, vamos a agregar este otro PUD y vamos a llamarlo con esta sentencia SQL que está mucho más mejorcita. Corremos esto y como puedes ver tenemos las victorias, las derrotas para cada uno de ellos. Proxy then feed, no me acuerdo quién, y loser behavior. Bien, entonces metamos todo esto dentro de esta hermosa lista y veamos cómo se grafica teniendo las victorias, las derrotas para cada una de sus cuentas y metiéndolo adentro de un lindo gráfico. Entonces corremos eso. Y como puedes ver, acá tenemos un hermoso gráfico que muestra la cantidad de veces que juega. Y nuevamente podemos ver que usó en este periodo, donde supuestamente estaba de vacaciones, usó la cuenta de esta que no me acuerdo el nombre. Entonces, así es como puedes empezar a graficar información de tal forma de que algo que es data cruda se transforma en un posible insight. Y puedes empezar a armar un cuentito alrededor de lo que los datos te dan. Y esto es como lo más básico a la hora de empezar con BI. Bien, creo que no tengo mucho más para poder contarte del tema porque hasta acá también llega mi conocimiento. Nunca tuve que trabajar en esto en producción ni en la vida real. Sí tuve que dar asistencia a la gente que sí lo hacía, así que conozco un poquito de escuchar así de oído, pero nada más. Como siempre, muchas gracias a los Patreons que me ayudan a hacer esto posible. Les agradezco mucho, gracias a ustedes sigo haciendo todo esto y me da muchísimas ganas para seguir. Y si te quieres sumar a los patrones, tenés ahí el link en la descripción del video para poder sumarte. Y si no te podés sumar, me sirve muchísimo que le des esa manito arriba y me dejes en los comentarios qué te pareció esto. Espero que también te animes y hagas un poquito más de esto, que juegues con los datos, que veas qué es lo que pasa, qué es lo que... Y no tengo nada más para decir, así que por favor suscríbete para enterarte de próximos videos y nos vemos en el próximo video.